Bienvenidos a del Señor a todos, bienvenidos al programa Perseverando hasta el fin de Comunión Bíblica Electrónica, declarando la revelación del justo juicio de Dios alrededor del mundo. Visite nuestro sitio web para escuchar nuestro radio en línea en español a toda hora y todos los días de la semana. La dirección de nuestro sitio web es www.ecomunionbiblica.com. Si desea más información, escríbanos a info@apacienta.com o envíenos una carta a Comunión Bíblica Electrónica P.O. Box 1393 Sharon Hill y se deletrea SHARONHILL, Pensilvania 19079, Estados Unidos de Norteamérica. El día de hoy tenemos un tema eh, bastante interesante, es libre albedrío en contra de elección, en la que la palabra de Dios, la Biblia, tiene la última palabra. Este, Quisiera presentar al señor Eddie, al señor Gabriel Quispetelao, para que el panel del día de hoy, este, si desea comenzar el señor Eddie, se lo agradecería. Gracias. Saludos. Bueno, para comenzar con este tema, sabemos que la mayoría de los cristianos profesos creen en un evangelio que se centra en el libre albedrío. Pero eso solo significa que la mayoría de la gente están gravemente equivocados. Muchos proponentes del libre albedrío comienzan el soporte de su doctrina al mirar a Adán y Eva. Y ellos notan que Adán y Eva tenían libre albedrío. Y entonces ellos concluyen que todos los demás tenemos que ser de misma manera. Pero no entienden que Adán y Eva tenían algo que nadie de nosotros que vinieron de Adán y Eva tienen. Ellos tenían una alma viva. Ellos tenían comunión con Dios porque estaban todavía sin pecado. Pero cuando pecaron, maldijeron a todos, a sus descendientes. Los maldijeron a la muerte por el pecado que heredamos de Adán. En Romanos capítulo 5, versículo 12, lo podemos leer. Ahí dice, de consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Entonces, en cuanto murió Adán y Eva, el mismo día que pecaron, de misma manera murió la raza humana. Morimos espiritualmente. Eso significa que nuestra alma, que estaba viva, murió por el pecado. Esta alma estaba también en comunión con Dios, pero ya debido al resultado del pecado, ya no. Entonces, en Ezequiel 18:4 podemos leer cómo Dios describe que el alma que pecare sí puede morir. Dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y como muertos espirituales, éramos completamente indefensos en lo que respecta a la salvación. Por eso Dios solo era quien tenía que hacer la obra que resultaba en la salvación de nosotros. Y eso solo si éramos escogidos para ser salvos. Y eso es la otra cosa, yo creo que el libre albedrío ignora de la Biblia, el hecho de que Dios escogió un pueblo para ser herederos de su salvación. Y eso lo podemos leer en Mateo 20:16. Ahí dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Este pasaje tiene la nación de Israel en vista, porque ellos fueron el primer pueblo escogidos de Dios. Y no fueron escogidos porque ellos eran un pueblo bueno o porque ellos eran de corazón bueno, sino porque Dios hizo una promesa de tener un pueblo llamado por su nombre en la tierra. Entonces Israel siempre eran representantes externos del pueblo verdadero de Dios. Y el hecho de que dice que muchos son llamados significa que el propósito del Evangelio era para que llegue a toda la tierra. Pero los únicos que beneficiaron en forma de salvación fueron aquellos quienes fueron escogidos entre los llamados para ser salvo. Entonces, los proponentes del libre albedrío también intentan utilizar algo que leemos
en Deuteronomio 30:19 para afirmar su doctrina, que el ser humano tiene la capacidad de escoger a Dios para ser salvo. Vamos a leerlo ahí. Deuteronomio 30, versículos 19 a 20. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os haya puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente, que ames a Jehová tu Dios, y que oigas su voz, te allegues a él, porque él es tu vida y la longitud de tus días, a fin que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces podemos ver que esta decisión entre vida y muerte no tiene nada que ver con la vida eterna, sino era para recibir bendición en la tierra. La obediencia resultaba en bendiciones y la desobediencia resultaba en maldiciones, pero ninguna de las dos resultaba en vida eterna. Solo para recordarles que queremos escuchar de la audiencia, por favor, si tienen alguna pregunta o quieren hacer un comentario, se lo agradeceríamos. Traten de estar en el tema, por favor, y gracias, Gabriel. Sí, yo quería agregar unas escrituras ahí. Eddie ya me hizo una descripción eh, bien gráfica y bien... eh, la condición del, 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 del ser humano, esta es la condición que presenta Dios del ser humano. Podemos leer en el libro de Romanos, capítulo 3, Romanos 3, verso 10 y bueno, hasta adelante, pero vamos a leer y vamos a centrarnos en el verso 10. Dice, Romanos 3, verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno, sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura, sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El verso, el verso 3 lo describe muy bien, o sea, los que, los que presentan la enseñanza del libre albedrío o la idea de que él es el hombre quien escoge, se olvidan de que todo ser humano nace muerto. Nace muerto y nace, o yo diría, nace ya en el camino ancho, porque cuando ellos presentan o tratan de citar la escritura que leyó Eddie, por ejemplo, escogeos el camino que van a seguir, o sea, ellos hacen ver como que el ser humano está en un punto neutral y tiene delante como el camino ancho y el camino angosto. Ya sabemos que el camino angosto es Cristo, la salvación, el camino ancho es la perdición, la condenación, pero el ser humano está ya en ese camino de muerte, en ese camino de perdición y ancho, y los redimidos son sacados de ese camino a Cristo. Eh, entonces el hombre está muerto y en ese camino, y la Biblia también va a presentar en numerosas escrituras, no hay una escritura, sino hay muchas escrituras que hablan del plan de la elección o de los escogidos. Por ejemplo, hay una escritura que hace mucho, yo creo que fue los primeros años que yo estaba leyendo el Nuevo Testamento, yo creo que más de 15 años atrás, está en la segunda Timoteo, a ver, sí, segunda Timoteo 2, verso 10. Segunda Timoteo 2, verso 10 dice así, por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud, o sea, salvación, que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Eh,
el Espíritu Santo, Pablo, el Espíritu Santo está hablando por boca de Pablo y dice, por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ahí está claro, ahí está claro que el llamado del Evangelio es general para todos. El mensaje del Evangelio sale a todo el mundo, pero es para salvar a esas personas elegidas que están desparramadas a lo largo y a lo ancho del mundo. Estaban, o sea, en el día de la salvación, cuando la salvación era posible, fue con ese propósito, el Evangelio fue enviado con ese propósito de salvar y buscar a esos elegidos y sabemos que ese plan de elección se llevó también antes de la fundación del mundo. Eh, Ahí voy a dejar a Eddie o a Salvador para que continúen. Sí, estaba viendo el interlineal en la palabra elegidos que escogió Gabriel en segunda de Timoteo capítulo 2. Es electos, que es G1588 y se usa 16 veces como elegidos y 7 como escogidos. Este, Sin duda, el libre albedrío, es un falso gaspo que sin duda, dice que el hombre hace la decisión por Cristo, que ellos pueden obtener salvación a través de ellos hacer una decisión por acepté a Cristo, me bauticé o ellos están en control de la salvación cuando en realidad no hay ningún trabajo que pueda hacer uno para ser salvo, como lo dice en Efesios 2. Este, Vamos a ver, Efesios 2, mm, empezando en versículo 2, ah, versículo 13 más ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo una derribada pared intermedia de separación. Me perdí un poquito. Señor, ¿y cuál es el segundo en Efesios 2, donde dice que es por gracia, no por trabajos para que nadie se ufane? Versículo 8. De Efesios, 8, Efesios. gracias. Porque por gracia sois salvos, gracias, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Correcto, entonces es la gloria, toda la gloria va a Dios, entonces no hay nada que podamos hacer para ser salvos, la gloria le pertenece a Dios y, y con eso se la paso, señores. Sí, creo que también, para añadir, es muy importante que entender qué es una obra según la Biblia. Muchas iglesias, creo, declaran que sí, ellos entienden que no somos salvos por las obras. Sin embargo, declaran que somos salvos por creer, por arrepentir, por clamar a Dios, llamar a su nombre, invocar a su nombre. ah, pero ellos no consideran esas cosas como obras. Pero todo lo que la Biblia le manda a alguien a hacer, si lo obedecemos, eso es una obra. Y la Biblia nos manda a creer, nos manda a arrepentirnos, nos manda a, a confesar el nombre de Dios. Todas esas cosas, cuando se obedecen, son obras de nuestra parte. Y ninguna obra puede salvar, nunca pudo salvar a nadie, porque la Biblia nos dice que somos salvos, como usted leyó, por la gracia. Entonces hay un pasaje que nos explica que si es por gracia, entonces no puede ser por obras. Entonces la gracia ya no es gracia. Y si es por la una, no puede ser por la otra. Entonces, si somos salvos por gracia, es imposible poder añadir obras a esa gracia para que resulte en la salvación.
Correcto. Y la idea de trabajos, sin duda, todo un trabajo es tratar de obedecer lo que dice la ley y pues nadie va a poder obedecer completamente la ley, solamente Cristo lo hizo y nosotros a través de él que son los elegidos. Entonces, este, en eso fallan y claro, siempre, am, como lo dice en la primera de Juan 3:33, primera de Juan 3:33. No, no llega al 33. ¿Dónde estoy? 23, perdón. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y claro, es un mandamiento que creamos, pero ¿cómo vamos a creer si nacemos muertos en espíritu? Y claro, es esa muerte espiritual que sucedió en el jardín del Edén cuando desobedecieron nuestros padres Adán y Eva, que les dijo, el día que coman de ello morirán, y Satanás les dijo que no morirán, pero no murieron físicamente, murieron espiritualmente. Y esa fue la heredad que nos dejaron a todos nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a poder seguir este mandamiento si es como llamarle a alguien que está muerto y no va a responder? Sí, en 1 Juan 3:23, quizás muchos no entienden este versículo, quizás no saben que está en la Biblia, pero aquí Dios afirma que creer en Jesucristo no es una opción, no es algo que Dios está esperando que el hombre decida que haga, es un mandamiento. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a los otros como nos lo ha mandado. Entonces, cuando la Biblia dice, el que cree en Jesucristo será salvo, tenemos que entender eso, no solamente en ese solo versículo, se tiene que entender a la luz de toda la Biblia. Y la persona que cree en Jesucristo ha obedecido un mandamiento de la Biblia. Entonces hay que hacer la pregunta, ¿soy salvo por obedecer un mandamiento de la Biblia? Y si la respuesta es sí, entonces no entienden la salvación por gracia. Están creyendo en una salvación que es por obras. Y la salvación por obras, si una persona quiere ser salvo por obras, la Biblia te dice que tienes que guardar toda la ley si quieres ser salvo por obras. Y eso es imposible. Correcto, como lo dice en Gálatas 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Entonces toda la gloria va a Dios, todo lo hizo Él Sí. y no es un Dios muy celoso, no comparte su gloria con nadie. Sí, otro problema que resulta en el mal entendimiento de la doctrina del libre albedrío es cuando leen las escrituras y escogen cuáles versículos son más importantes que los otros. Por ejemplo, si leemos Romanos 10:9, el lenguaje de ese pasaje parece ser muy fácil de entender. Entonces, parece que ah, si lo leen, solamente tienen que hacer lo que dice. Pero Dios no escribió la Biblia para que sea fácil de entender. Él lo escribió para que sea escudriñado totalmente. Entonces, no podemos negar ninguna parte de la Biblia cuando formamos una doctrina. Por ejemplo, en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se le hace confesión para salud. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Entonces, si este pasaje se entiende fuera de
todas las otras escrituras, entonces llegaremos al entendimiento que cualquier persona puede invocar el nombre de Dios y de resultado ser salvo. Pero ¿qué pasa cuando añadimos más información de la Biblia a este entendimiento? Bueno, entonces nos encontramos con contradicciones. Por ejemplo, Isaías 64:7 dice, y nadie hay que invoca tu nombre, que se despierte para tenerte, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Entonces, un pasaje dice que Dios es rico para con todos que invocan su nombre, pero aquí leemos que no hay nadie que invoca su nombre. Entonces, la conclusión solamente se puede conseguir en la misma Biblia. Y en Salmos 80:18 dice, así no nos volveremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Entonces podemos ver que el primero, Dios tiene que darle vida, es vida eterna al individuo y luego invocaremos el nombre de Dios. ¿Ok? Eso es porque antes de ser dado vida eterna estamos espiritualmente muertos, sin poder de hacer nada que agrade a Dios. Todo tipo de obediencia hacia Dios que le agrade tiene que ser de un corazón puro, y tal corazón no existe en el ser humano hasta que Dios primero no le salve. Correcto, no podemos poner la carroza antes del caballo. ¿Cómo va a jalar esa carroza? Necesitamos ser salvos primero por salvación y esa salvación solamente puede a través de la preciosa sangre de Cristo, no por ningún trabajo para que nadie se ufane, como lo dijo en segunda de Efesios. En Gabriel, adelante. Sí, siempre cuando leemos en las escrituras que hacen referencia que estamos muertos o que en Cristo fuimos resucitados, siempre recordamos los que estamos familiarizados con la Biblia, recordamos el registro en los evangelios de la resurrección de Lázaro. Muchos pensarían que Dios dejó registrado eso simplemente para mostrar el gran poder de nuestro Señor para resucitar a los muertos, pero sabemos que esa es una parábola y la enseñanza espiritual es que nosotros, o el ser humano, todo ser humano es universal, esa muerte. Estamos muertos así y recordamos las palabras cuando el Señor estaba ahí presentándose en la tumba para resucitar a Lázaro. Una de sus hermanas le dijo, hace 4 días que está muerto y está hediendo, está ya podrido el cuerpo. Estamos así cuando eso sería la representación de nuestros pecados, estamos así delante de Dios, así es nuestra condición y necesitamos ser resucitados y vueltos a la vida y eso es la verdadera salvación y esa resurrección, obviamente, el ser humano no puede resucitarse a sí mismo, es imposible. No hay ningún ser humano que se dé vida a sí mismo, es Dios interviniendo en esa resurrección espiritual, lo que es el cuadro de la salvación. Eh, Eso. Y por otra parte, cuando yo creo que mucha gente, cuando presentamos la verdad bíblica de lo que la Biblia habla, Dios habla de la elección de los elegidos, mucha gente podría pensar, pero eso es algo lo ven como, yo lo he escuchado, lo ven como algo injusto. Si Dios está eligiendo, escogiendo, está haciendo algo de injusticia o acepción de personas. No, nuestra condición es, todos somos pecadores, mm, todos estamos muertos, todos bajo la condenación de Dios. Todos merecemos la condenación. Ahora, que Dios de esa masa de condenados, de esa humanidad que iban camino a la condenación, haya por su gran amor, por su misericordia, para mostrar su inmenso amor, su gracia y su misericordia, haya decidido salvar un remanente, su pueblo, le corresponde a Él, le corresponde a Él. Él quiso mostrar ese amor en ese pueblo, en esas personas que forman parte de su pueblo elegido. Ese fue el plan de Él. Eh, y en muchas escrituras, por ejemplo, eh, Salvador, ¿me puedes leer? Yo no tengo a mano porque tomé notas. Efesios 1.
verso 3 adelante, que habla de la elección o de la predestinación, que eso tuvo lugar antes de la fundación del mundo. Ahí Claro. para que quede claro. En Efesios 1:13 dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Es el correcto? No, Efesios 1, verso 3 adelante. Efesios 1:3, perdón. Bendito el Dios y Padre del Sí, Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y el más también 4. hasta el a 4 o 5 me parece que hasta. Sí. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Ajá. Ahí está, o sea, radica en la voluntad eterna del Señor, en el propósito de Él, haber hecho esa elección por gracia, o sea, eh, el hombre no es quien para decir que lo que hizo Dios es algo injusto. Todos somos pecadores, todos. Si Dios no hubiera decidido salvar a nadie, hubiera decidido más bien en dejar a todos bajo condenación, sería lo justo según la ley de Dios, porque todos somos pecadores. Muy bien, quisiera tomar un pequeño momento para, me recordaron aquí que en Estados Unidos y Canadá pueden llamar gratis al número 888-969-9883 y para levantar la mano sería asterisco 9 y para poder hablar asterisco 6. Sin duda, a Gabriel, sí, el libre albedrío am, como que no encaja porque es un falso gaspo. Sí, y también creo que es importante que los que aguantan la doctrina del libre albedrío, que no ignoren todo lo que la Biblia dice sobre la voluntad de Dios, como la estaba hablando Gabriel. En Romanos capítulo 9, es un capítulo bien bueno para explicar eso mismo. En versículo 15 comienza diciendo, más a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, la próxima pregunta es una pregunta que muchos, me imagino, que creen en el libre albedrío se preguntarían. Dice, así, porque la escritura dice a Faraón, ah, per- no, en el versículo 19, me dirías, pues, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá su voluntad? Y esto es la respuesta. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró, ¿por qué me has hecho tal? Entonces, Dios nos está diciendo que Él es el que tiene la potestad para salvar a uno y para dejar al otro en su propia condenación, justamente. Eso es lo que Gabriel también estaba diciendo, que el mundo entero no merece nada, no merece una oportunidad, no merece la bendición de Dios. Lo que merecemos todos es la muerte. Entonces Dios, en su misericordia, en vez de dejar todo el mundo que muera según su justicia, Él decidió a salvar a algunos. Y eso es misericordia. Pero el mundo, ellos quieren, no, si Dios va a salvar uno, tienen que salvar a todos. Entonces, para ellos, ellos quieren tener el control en decidir si van a ser salvos. Si ellos piensan que es una oferta, la salvación es una oferta para todos, para que sean salvos. Y así no es. Sin duda, señor Eddie, no pude evitar pensar en cómo en estos tiempos la palabra de Dios está siendo exaltada y está juzgando y sin duda no solamente libre albedrío, sino que está ¿cómo se dice? Avergonzando todo eso, am, pues enseñanzas que simple y sencillamente no llegan al peso.
porque como estamos en el día del juicio, la palabra de Dios está sin duda haciendo su trabajo de doble filo y el libre albedrío no es la excepción, sin decir, no sé, lenguas y sueños y mucho más. ¿Qué piensa de ello? Sí, cuando yo estaba en la iglesia, a mí nunca me enseñaron ah, que tenía que escudriñar las escrituras para encontrar una sola verdad, que tenía que buscar armonía o ah, el acuerdo bíblico. Y solamente leía lo que decía y ahí tú puedes hacer lo que dice la Biblia. Pero el problema es que Dios escribió la Biblia para confundir a propósito, para que ellos que hagan eso mismo, solamente leen un pasaje y piensan que eso es todo lo que la Biblia tiene que decir y lo hacen así tal como está escrito. Pero ellos se están tropezando, yo creo, en la misma palabra que ellos dicen creer. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 12, es un versículo muy popular. Dice, más a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces aquí, si solo leemos lo que nos gusta de la Biblia, entonces estamos siendo estudiantes infieles de la palabra de Dios. Porque solo leyendo este versículo, sí, claro, da la impresión de que todos pueden recibir a Cristo si solamente lo reciben para ser hijos de Dios. Ah, entonces las iglesias cogen un versículo así y corren con este tipo de evangelio para tratar de convertir a la mayor de cantidad de personas posible. Pero si lo leemos con el próximo versículo del mismo capítulo, entonces veremos que Dios tiene más que decir. Y ahí dice, y aquí Dios está hablando de todos los que le recibieron para ser hijos de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre. Y eso significa que no son hechos hijos de Dios por un linaje físico, ni de voluntad de carne. Y eso significa que la voluntad de nuestro cuerpo tampoco es lo que nos hizo hijos de Dios. Y dice, ni de voluntad de varón. Y eso significa que tampoco fue una libre voluntad de ningún ser humano que quiso ser salvo. Dice, más de Dios. Entonces, es la voluntad de Dios que era para salvarnos o para dejarnos en nuestros pecados. Y es la palabra de Dios que nos engendró a ser hijos de Dios. En Santiago 1:18 dice, Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, la voluntad, si tomamos toda la Biblia en cuenta, nunca era la voluntad del ser humano, pero siempre era la voluntad de Dios. Sin duda yo tendré misericordia en el que tendré misericordia y tendré compasión en el que tendré compasión, dice el Señor. Y claro, ya, él recibe toda la gloria. Este, oye, porque la idea completa de aceptar a Dios no está en la Biblia. Dice que como lo dice en Romanos 10:9, solamente leen una parte. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Solamente leen eso y no lo que está diciendo el Señor, no usan esa armonización para comparar escritura con escritura, que sin duda eso no es del hombre nunca, ni de la carne, ni del hombre, sino que es de Dios el, el conceder esa salvación. A Dios va toda la gloria. Y alguien quiere compartir Deuterónimo 30:19, dice aquí, vamos a ver qué dice en iPhone, dice para compartir Deuterónimo 30:19, Deuterónimo, voy a encontrarlo primero, 30:19, alguien quiere compartir este pasaje. A los cielos y la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Hola, que ya había leído el señor Eddie. Y la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Y la otra es Josué 24:15. Josué
24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogíos hoy a quien sirváis y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de eso otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. O creo que el señor Chris estaba haciendo un estudio acerca de esto, sin duda está eh, muy interesante. Señor, ¿quiere hacer un comentario en Josué 24:15? Sí, el primer pasaje que, que leíste, como ya expliqué, eso tiene que ver con las bendiciones que recibirían en esta tierra por su obediencia. Pero aquí en Josué es interesante porque Josué le está dando, le está diciendo que escojan. Pero muchos, si lo leen a lo ligero, están pensando que está hablando de escoger a Dios o de escoger al mundo. Pero eso no es lo que dice. Dice, escogeos hoy a quién servirás. Y aquí es lo que dice. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, entonces dice, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitas. Entonces la opción era entre un dios falso o otro dios falso. Dios falso. No, no era entre Dios eterno y los dioses falsos. Ah, y muchas personas lo leen bien ligero y piensan que Josué le está dando un tipo de opción de escoger vida eterna o escoger vivir en el mundo. Solo para recordarnos, tenemos una llamada. Quisiera ver si la podemos escoger, por favor, señor, y vamos a ver. How can I? Oh, yes, we got it. Gracias. Adelante, por favor. Hermanos, tengo dos preguntas acerca de eBible, el Adelante. programa de YouTube, porque como yo no alcanzo a oírlo diario, llego al último, trato de ponerlo y dice que es privado. ¿Cuál es la razón de que es privado y por qué? ¿O cómo trabaja eso? Oh, es una pregunta técnica. No sé, Señor Eddie, ¿sabrá usted contestar esa pregunta? no, yo no sé por qué sería privado. No debe ser. Oh. Hey, Carl, are you there? No, que no está por ahí nuestro técnico, el, el que sabe todo acerca de esas cosas. No sabría contestar esa pregunta. No sé a qué se deba, Sí, pero todo debe de ser público para todos sí. poder entrar. Sí, es que cuando termina el programa, ya trato antes yo lo escuchaba cuando ya se terminaba y no podía escuchar todo el programa. Pero ahora y si trato de ponerlo, dice que es privado. Entonces esa sería mi pregunta y que ustedes no saben más que los técnicos. La otra es que si ustedes planean dar estudios bíblicos de los libros de la Biblia o solamente son comentarios. Esta es una pregunta ¿Irá a para el haber señor Eddie. Yo algún sé que, El- el- perdón. este programa? programa, este programa es específicamente para ciertos temas de la Biblia. Ajá. Entonces, cuando estamos hablando de la Biblia, siempre vamos a estar leyendo entre la Biblia y tratar de explicar lo que la Biblia enseña en ciertos pasajes. Pero creo que si Dios permite, vamos a tratar de, sí, a, a abrirnos más y hacer estudios bíblicos en español para que muchos puedan compartir. Así La es que respuesta, en realidad mi pregunta era, perdón. disculpe, creo que la respuesta a la primera pregunta es porque los episodios se postean después de 2 semanas, no inmediatamente, en YouTube. Creo que esa sería la respuesta. No se están transmitiendo inmediatamente, sino después de una semana o dos. Entonces yo tengo que esperar 2 semanas para escuchar los programas o cómo.
Creo que sí, aquí Jeffrey me estaba dejando saber que así es como funciona esto. Ajá. Este, ¿Y por qué sucedió eso? Porque antes no era así, ¿verdad? Porque creo que tiene algo que ver con YouTube. Ahora, no Ok. sé si usted sabe, pero tenemos un radio web que está a las 24 horas del día y ahí encuentra muchas horas de estudios bíblicos que usted puede disfrutar a toda hora y en cualquier día de la semana. Espero que eso responda a su Y pregunta. la verdad es que no tengo radio web, ¿En pero su mi otra teléfono? pregunta, si voy a investigar si me sale en mi teléfono, es que yo no tengo muchos datos, la verdad, por eso casi Mm. siempre escuchaba así, pero bueno, sí, la verdad, en realidad mi pregunta era, como hay estudios de house tap, ¿ya? Pensé que pudiera haber en español también algo así, Sí, hay muchas horas de estudios pero bíblicos en en español. español. Sí, está en el Oh, YouTube en español, tiene algunos, sí. sí, pero no hay en la The House Tap, o sea, ya yo los he escuchado, pero no hay así como muchos en inglés, pero quizá en el futuro probablemente, ¿no? Sí, Sí, yo, como yo Dios creo que vaya proveyendo. el problema más grande de nosotros es tener la oportunidad de traducir muchos de los estudios que ya están en inglés. Y ahora estamos tratando de comenzar estudios en español para ya no tener que traducir, pero sí hay muchos estudios de housetops que se tienen que traducir todavía. Sí, porque allá en América Latina la gente puede escuchar los estudios eh, en español, ¿verdad? Ahora sí tengo una pregunta acerca de la Biblia, por favor. Adelante. Es acerca de Daniel 12, versos 11 y 12. ¿Qué es el significado de estos? Mm, el 11 dice 1290 días, y el 13, bienaventurado el que llegare hasta 1335 días. Bueno, el versículo 11 dice, y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa habrá 1290 días. No estoy tan seguro de los días ahora, pero yo entiendo que esto está hablando del tiempo de la gran tribulación. El continuo sacrificio representa al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo fue quitado de las iglesias, entonces ese fue el tiempo cuando Satanás, y aquí se describe a Satanás como la abominación espantosa. Entonces aquí nos dice que habrá 1290 días. Bienaventurado que espere llegar hasta el 1335 días. Ah, entonces, tiene que ver con el tiempo de la gran tribulación, pero exactamente los días y qué significan, ahora se me escapa. Gracias por compartir. Disculpe, ¿de dónde nos llama? Estoy hablando de California, de acá de Los Ángeles. Oh, muy bien, porque aquí alguien está comentando que aquí en los Estados Unidos sí lo puede ver en directo, así que no sé por qué usted no lo puede mirar El especialmente. YouTube, el YouTube. Ajá, sí. Lo que Este, pasa es que yo no alcanzo a escucharlo en vivo cuando está hablando el hermano, sino que oh, yo llego ya cuando se termina el programa, o sea, yo no alcanzo a llegar a mi casa. Yo creo que este programa lo meten a YouTube casi inmediatamente, casi en una hora ya está, ya se puede escuchar en YouTube. mm. Pero Oh, gracias por es que compartir. no ha sido sí, es que no ha sido posible para mí porque yo he estado tratando, ya tengo como 2 semanas tratando de escucharlo cuando pasa, en Sí, realidad. el peor de los casos tendrá Pero que bueno, esperar, yo creo, ni una modo. semana, pero sí, ojalá sea inmediatamente, pero en YouTube lo puede ver. Ajá. Pero gracias por Eh, compartir y llamar, se aprecia mucho. Tenemos otra llamada que deberíamos de pasar al siguiente llamante, por favor. Adelante, o es el mismo. Yo creo que Evelyn tenía su mano
su vida. Su mano arriba, creo que también. Creo que se cansó de esperar. Bueno, está bien. Ah, ya. Bueno, este, sin duda libre albedrío y, y que es el tema que tenemos hoy, elección, es un tema bastante amplio, am, como, como lo dijo el señor Cristo en su estudio, solo Lázaro pudo escuchar a la palabra del Señor porque era uno de los elegidos cuando le dijo Lázaro, ven, y escuchó su llamado porque era uno de sus elegidos. Entonces, en esa condición espiritual estamos todos cuando este, definitivamente estamos muertos espiritualmente. El señor Osvaldo Coello quiere compartir Hechos 19, 11 al 17. Dice aquí, vamos a ver de qué se trata. Hechos 19, del 11 al 17. Y dice, y hacía 10 singulares maravillas por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Y algunos de los judíos exorcistas vagabundos tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Siba, judío príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, a vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos, enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Efeso, y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Eh, no estoy seguro cómo tiene que ver con el tema de free albedrío, pero Bueno, gracias por compartir. si me permite, este pasaje, específicamente donde dice que estos demonios conocieron a Dios y conocieron a Pablo, pero a ellos no. Yo creo que es importante porque muchos de los que declaran ser salvos por algo que ellos hicieron, ah, como los judíos, piensan que son hijos, pensaron que eran hijos de Dios. Y es lo mismo con los que estaban en las iglesias. Ellos hicieron algo, ellos decidieron creer en Jesucristo y por eso ellos pensaban y creyeran que eran salvos. Pero en Mateo 7:22, Dios tiene una advertencia muy fuerte para muchos que creen que ellos están haciendo la voluntad de Dios porque son hijos de Dios. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Entonces, este pasaje debe de ser muy espantoso para los que creen en el libre albedrío y solamente que creen que tú solamente tienes que creer y ya tu salvación está segura. Y porque tú decidiste ah, eh, am, ah, utilizar tu libre albedrío para aceptar a Cristo o para creer en Cristo. Y ya eres salvo, ya puedes estar seguro que eres salvo. Sin embargo, estas personas aquí representan esas mismas personas que pensaron que ellas eran salvos, que estaban tratando de utilizar y nombrar todo lo que ellos hicieron en el nombre de Cristo para asegurar su salvación. En otras palabras, ellos estaban tratando de confirmar con todas sus obras buenas que esto me asegura que yo soy hijo de Dios. Sin embargo, Dios está diciendo que nunca los conoció. Muy bien. Alguien quiere compartir Isaías 48, 18 y dice, ojalá miraras tú a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Y pues siguiendo lo que dijo el señor Eddie, hoy sí que sin duda no podemos hacerlo a menos que el Señor nos jale a hacer estas cosas.
Y Sería según Lázaro, maravilloso. que usted estaba hablando de Lázaro, Salvador, Ujú. también es importante, yo creo, notar que eso es una representación espiritual de lo que es ser espiritualmente muerto. Entonces, Cristo estaba usando a Lázaro, una persona físicamente muerto, para hacer esta representación de salvación. Y cuando leemos el contexto, vemos que Dios le dio un mandamiento, tal como Él nos da varios mandamientos a nosotros que estamos espiritualmente muertos. Él nos manda a creer, Él nos manda a arrepentirnos, Él nos manda a bautizar, todo tipo de mandamiento. El Lázaro le dio un mandamiento y le dice, Lázaro, ven. Pero, ¿qué tuvo que pasar primero antes de que Lázaro podría obedecer ese mandamiento? Él tenía que ser dado vida. Dios le tenía que dar vida para que él pueda obedecer el mandamiento de Cristo. Y eso es exactamente lo que es la salvación. Todos los escogidos de Dios tenían que ser primero dado vida, vida eterna o vida espiritual, antes de poder obedecer los mandamientos de Dios en forma que le agradece a Dios. Todo el mundo puede decir, oh sí, yo obedezco a la palabra de Dios, tal como aquí leemos en Mateo 7:22 de esta gente, que obedecían y que hacían y que obraban en el nombre de Jesús. Pero si no tienen un corazón puro, si no son salvos primero, entonces cuando Dios mira a las obras de ellos, Él solamente mira y ve el pecado. Pero cuando Él mira y ve un corazón puro, entonces todas las obras que siguen a esas personas son obras que le agradan a Dios. Sin duda hay que nacer de nuevo. Es un nacimiento del Espíritu. Este, y lo que pasa que cuando tiene uno unas discusiones con los que creen en el libre albedrío, después de que les explican a todo eso, de todas maneras no entienden, nos dicen al final, pero tenemos libre albedrío, ¿no? El Señor nos da libre albedrío y como nos dice en Titos 3, en versículo 9, dice, más las cuestiones necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley evita, porque son sin provecho y vanas. Entonces, el Hijo de Dios tiene que ser listo para ser amable y enseñar, pero después de la primera o segunda admonición, creo que dice la palabra de Dios, yo creo que es mejor andar con cuidado y si no lo aceptan, mejor no los va uno a convencer. Solo el Señor puede cambiarles la vida. Hay un hombre en el Nuevo Testamento llamado Simón. Él era un mágico. En Hechos capítulo 8 habla sobre él. Y él vio, dice, cuando la gente estaba creyendo el Evangelio que estaba siendo predicado, él hizo una decisión y dice, en versículo 13 dice, el mismo Simón creyó entonces también y bautizándose, se llegó a Felipe y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Entonces, Simón, podemos ver, él hizo exactamente lo que la iglesia siempre predica que alguien tiene que hacer para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo, cree el mensaje del Evangelio y bautízate. Bueno, Simón hizo exactamente eso, de su propia voluntad. Y si seguimos leyendo, vemos que Dios o que Pedro le condena porque él le ofreció dinero para obtener el poder del Espíritu Santo. Y le dice en versículo 21, ah, versículo 20, entonces le dijo Pedro, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahora, esto no es lenguaje que se utiliza para una persona que es salvo. Este es lenguaje que solamente se utiliza para una persona que no es salvo. Y Pedro, sabemos, estaba hablando por el Espíritu Santo y podía entender que el corazón de este hombre, Simón, verdaderamente no era salvo, aunque él decidió hacer exactamente lo que las iglesias siempre predicaban, creer y bautizarte.
Entonces, Dios pone ejemplos así en la Biblia para enseñarnos que no es tan fácil de como una persona cree que solamente tienes que hacer lo que está escrito, tal como está escrito, y así está. No, tenemos que escudriñar la Biblia siempre, toda la información sobre la salvación, antes de entender exactamente lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Muy bien dicho. Gabriel quisiera comentar algo acerca de lo que dijo el señor Eddie. Solo quería agregar que hay unas frases bien típicas en las personas ahí en el libre albedrío, en el Evangelio libre albedrío, que siempre lo presentan un camino de la salvación fácil como solo tienes que pasar al altar o levantar la mano o hacer la oración del pecador y bueno, ellos lo declaran salvo. Lo presenta adelante y esa persona lo declaran salvo. Entonces esa persona se engaña a sí mismo porque el predicador o el pastor o el líder le ha declarado que se ha salvado porque ha hecho esas cosas o ha respondido a ese llamado externo que ese predicador o pastor le dijo. Entonces, y el gran ejemplo que la Biblia registró es el que estaba leyendo Eddie, del mago Simón. Y es engañoso y nunca condujo a una salvación real. Ya, sin duda, es un gasto falso. Y ah, que la perfecta voluntad del Señor se hecha. Este, pues sin duda hay que ser nacidos de nuevo para poder hacer la voluntad de Dios, porque son básicos, pero sin duda solamente escudriñando las escrituras, como dijo el señor Eddie, puede uno encontrar esas riquezas y lo que dice la palabra de Dios acerca ah, de la elección, que es a Dios toda la gloria. Sí, y lo que estamos diciendo aquí, todas las escrituras que estamos trayendo, para que todos que están escuchando puedan tomar las escrituras, no solamente creer lo que estamos diciendo, pero tomen las escrituras, escudriñenlos y miren cómo esas escrituras concuerdan con lo que quizás usted cree que es verdad. Y si las escrituras contradicen lo que usted cree ser verdad, entonces el problema no es con la Biblia, el problema es con su doctrina. Y aquí en E-Bible Fellowship siempre nosotros estamos obrando para tratar de a estar seguro que lo que nosotros estamos declarando armoniza con la Biblia. Nosotros queremos siempre tomar todo lo que la Biblia dice en cuenta para poder ver dónde estamos equivocados, en qué pasaje de lo que declaramos la Biblia, a ver si la Biblia nos contradice. Y si la Biblia nos contradice, entonces somos nosotros que estamos malos. Y tenemos que ver cómo podemos tomar tal pasaje, a ver si podemos a encontrar cómo esto sale o resulta en una sola verdad. Sin duda. Y creo que llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Gracias por acompañarnos y a todos los que estuvieron hoy con nosotros. Solo me resta recordarles, por favor, que visiten nuestro sitio web para escuchar nuestro radio en línea en español a toda hora y todos los días de la semana. La dirección de nuestro sitio web es www.ecomunionbiblica.com. Si desea más información, escríbanos a info@apacienta.com. Que se haga la perfecta voluntad del Señor. Y si alguien quisiera cerrarnos con una palabra de oración, gracias. Está bien. Señor, le pedimos gracias. Gracias por todo lo que nos permite hacer en este grupo, en el sitio web. Y le damos gracias, Señor, por todos que están escuchando. Y le pedimos que siga utilizándonos para presentar las ovejas, Señor, y para que alimentemos con su palabra, sobre todo. Y le pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos y nos vemos la Buenas próxima noches. semana. Buenas noches.